nuevas cada día, precioso Rey. En esta hora, Señor, queremos alimentarnos aún más de ti, que tu palabra, oh Dios, sea viva y eficaz, precioso Rey, y fluya tu espíritu con libertad, precioso Dios. Nos quitamos nosotros, que seas tú, precioso Dios, colocando tus palabras en mi boca. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tratar el tema de la santidad. Santidad. ¿Cierto? Bravo, ¿no? ¿Cuántos aman a Dios? Pregunta, ¿quién es santo aquí? ¿Sí amamos a Dios? Ok. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Llegar a esa vida eterna. Amén. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos se guardan en santidad para Él? ¿Sí? Amén. Porque sabemos que sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Exacto? Estamos en el proceso. Para eso estamos aquí. Para aprender más cómo guardarnos, cómo obtener esa santidad y guardarnos para Él. ¿Cierto? Vamos entonces a leer 2 de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1, ¿quién me hace el favor? ¿Me lo lee? ¿Quién lo tiene? 7. Segunda de Corintios 7:1. Dale, Así dice. que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Limpiándonos de qué? De toda contaminación. No solamente espiritual, todo físico. Cada una de nuestras áreas. Física, intelectual y espiritual. Porque la santidad es integral. Amén. Es integral. Tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. La misma pregunta me hice yo y la misma expresión hice cuando Jesús me confrontó. ¿Vives en santidad, Uldi? Dices que me quieres agradar, dices que quieres hacer mi voluntad, dices que quieres obedecerme, pero en realidad sí lo estás viviendo, o son solo palabras de boca hacia afuera. ¿Lo estás haciendo? Le dije al Señor, Señor, tú sabes que de verdad yo quiero agradarte, tú sabes que de verdad yo quiero amarte, tú sabes que yo de verdad quiero hacer tu voluntad, pero a veces lo que yo quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo hago entonces yo para obtener esa santidad, Jesús? O sea, ayúdame porque de verdad estoy luchando y estaba luchando en mis fuerzas, pero no la había podido encontrar, no había podido obtenerla. Amén. Entonces, ¿qué me dijo Jesús? Es que estás luchando con tus fuerzas. Estás luchando con tus propias fuerzas y así jamás vas a poder llegar a esa santidad. A veces pretendemos y cometemos el error de primero santificarme, primero ser santo y luego sí, aquí estoy Dios. Soy santo, ahora sí me puedes usar. Y jamás. Eso jamás va a suceder y jamás puede ser. ¿Sí? Porque nosotros con nuestra carne no podemos vencer a las obras de la carne. Como dijo Jesús, un príncipe no puede echar fuera a sus mismos delegados, ¿sí? Cuando lo acusaron de que estaba echando demonios por la fuerza de Beelzebú. Entonces, por esta carne, nosotros no podemos vencer las obras de la carne, ¿no? Tal vez puedas hacer la fuerza y el deber de vencer un mal hábito en ti. Tal vez puedas vencer ese mal hábito, pero lo más seguro es que lo reemplaces por otro mal hábito, ¿cierto? Yo voy a contar un poquito, parte de mi testimonio. Yo pues obviamente me encontraba también en una situación muy triste, pues de pecado, ¿sí? Conocí al Señor a los 10 años, pero después en ese proceso, ya después cuando me alejé de mi casa, buscando dónde congregarme, no tener dónde congregarme, me fui pues estudiando espiritualmente, ¿sí? Cuando uno se deja de congregar, la fe se apaga, la fe se enfría y obviamente entonces eres muy susceptible cuando abres puertas para que el enemigo ya se coge. Exactamente. Pues resulta que obviamente tuve una relación conmigo desigual y me dejé pues llevar por esa situación en ese momento pues de soledad, ¿sí? De tristeza, Señor, y de no congregarme, mi fe se menguó. Todos los meses le oraba al Señor, Señor, yo sé que estoy mal, yo sé que quiero agradarte, pero no puedo. ¿Cómo hago para yo dejarme de esa persona? ¿Sí? Y se creó más bien como de pronto una adicción ahí. Entonces, Señor, por favor, ayúdame. Y mes a mes, un mes estaba bien y mis fuerzas, no, rechazaba. Y otro mes volvía.
otro mes bien y otro mes voy y seguí. Y ahí estaba en ese círculo vicioso hasta que, Señor, o sea, de verdad, ya no puedo más, o sea, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo hago si yo quiero hacer tu voluntad, pero no he podido salir? Estoy cansada de luchar en mis fuerzas, pero esa persona sigue ahí, me vuelve a buscar y yo vuelvo a estar. El enemigo está ahí rondándome y vuelve a estar. Entonces yo me alejaba, y volvía, me buscaba, y yo estaba, ¿sí? Entonces, en ese círculo vicioso me encontraba yo, ¿sí? ¿Sabes por qué? Cuando nos metemos en yugo desigual, ¿cierto? Por abrir una puerta. ¿Sí? ¿Cómo? Yugo desigual es cuando tú tienes una relación con una persona del sexo opuesto que no va ligado en cuanto a su propósito, que no cree lo mismo que tú en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Hablando espiritualmente, pues una persona no cristiana que no cree en Jesús, pues tú no puedes estar con ella. Hablando en la parte pues ministerial, ya si tú estás llamado pues por ser evangelista, pastor, te vas a en cuanto al yugo desigual, a ministerial, ella tiene otro tipo de ministerio que no nos permite estar juntos, también se llama yugo desigual, ¿sí? No sé si me supo explicar. Sí, más o menos. Pero es que no sé, yo de pronto te lo pregunto, obviamente yo tengo conocimiento de que yugo desigual, pero muchas veces se interpreta como, por lo menos un católico y una persona que es cristiana evangélica. Ah, pues claro, obviamente ella va a tener sus creencias, eso es yugo desigual en cuanto a creencias y doctrina, ¿ya? Porque ella va a querer tener a sus santos y sus idolatrías y sus amuletos y tú no vas a estar. Entonces, ¿qué tal tú yendo a tu iglesia y ella yendo a la otra? O sea, ¿cómo pueden organizar un hogar en mutuo acuerdo? O sea, hay división en su hogar y eso no es el diseño de Dios. Exactamente. Mientras tú le oras a eso, ella le ora a San Pedro, a San Gregorio, a San Jorge. Es correcto. Entonces yo le decía, Señor, tiene que haber una solución, por favor dime cuál es, revélamela, porque ya yo no quiero seguir en esto. O sea, de verdad, yo sé que tú no me creaste para estar aquí, tú no me creaste para yo estar con esta persona, y por más de que él quiera de pronto estar conmigo, o sea, no puede ser, ¿sí? No podría ser. Entonces, Señor, le dije, todos los meses estaba ahí. Todos los meses, Señor, perdóname, y no, otra vez por lo mismo, yo arrodillada, y otra vez arrodillada pidiéndole perdón por lo mismo. Entonces, a veces, aquí yo quiero explicar un término que se llama remordimiento y arrepentimiento genuino. ¿Ya? Existe remordimiento cuando tú persistes en el pecado, te arrepientes, pero vuelves y otra vez caes. Y otra vez, exactamente, te sientes mal por tu conciencia, pero cuando hay... Exactamente. Cuando hay arrepentimiento genuino es dolor en tu corazón de haberlo ofendido a Dios y te apartas de eso y te alejas y no lo vuelves a cometer, porque abres tu corazón para que Cristo en su poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces, el verdadero arrepentimiento, así es. Y Dios me decía, no te sientas mal, igual estás aquí, no te has dejado vencer por la culpa y la vergüenza y te has alejado de mí. Porque a veces nos sentimos mal y le creemos a la voz del enemigo que nos dice, ¿cómo se te ocurre? Te vas a acercar a Dios, mira lo que hiciste. ¿Ah? No, como no te da vergüenza, ¿no? Entonces, no importa, Señor, yo sé que tu sangre me limpia, yo sé que algún día, yo sé que mi fe va a perfeccionarse, mi fe va a aumentar y yo voy a poder salir de esa situación, de ese hueco, de ese hoyo en el que el enemigo me quiere tener. Y tu poder es más fuerte que el de él. Amén. Entonces no dejamos vencer por la culpa o la vergüenza. No importa, arrodillémonos, Señor. Lo importante es que estamos ahí, seguimos congregando. Y poco a poco el Espíritu Santo nos va a ir purificando. Amén. Entonces lo que les hablaba acerca del error, vamos en Romanos capítulo 8, si no, nosotros leemos el capítulo 8 de Romanos, ahí él nos explica de que el deseo de la carne se contrapone al deseo del Espíritu. ¿Sí? Con la carne no podemos vencer a las obras de la carne. Tenemos que ser por el Espíritu. Si tú deseas hacer lo bueno, pero estás en un mal hábito o en un pecado oculto, estás persistiendo en eso, tienes que acercarte a el Espíritu Santo para que su luz te ilumine. Porque solamente por la fuerza del Espíritu Santo y del poder de Jesús vamos a poder salir de eso. Amén. Cuando yo entendí esa realidad en mi vida, que solamente en la fuerza de Jesús, cuando esa palabra realmente se hizo rema en mí y la interioricé, me pude dar cuenta, Señor, de verdad,
en mi fuerza jamás voy a hacerlo. Solamente tú puedes entrar en mí y puedes liberarme y puedes sacarme. Ese día pues hice una de tantas oraciones que ya había repetido, pero la hice pues con más sinceridad de corazón. Le dije, Señor, aquí estoy otra vez, perdóname y por favor ayúdame. Me abandono en tus manos y haz conmigo como quieras. O sea, de verdad estoy cansada, no tengo fuerza de seguir luchando. Yo sé que tú quieres un plan conmigo. Me abandono en tus manos, Señor. Yo sé que tú no me vas a dejar y no me vas a abandonar. Y Dios me mostraba cómo yo me encontraba en una habitación. Y en la habitación había una persona, un espíritu, que no me dejaba salir de ahí. Y yo veía como un personaje con un bastón luchaba con ese otro personaje negro para que me dejara salir. Y entre los dos luchaban. Jesús estaba peleando por mí cuando yo me abandoné en sus manos. Y luego de eso, Jesús me dio la libertad en su poder. Cuando empecé a creer y a meterme más con Él en su intimidad, en su secreto, ¿sí? Me dio la libertad y pagó por mí. Yo pude ver, porque Él me lo reveló, yo pude ver cómo Él pagó por mí. Yo me encontraba en una cárcel, buscaba salida por un lado, por el otro, por la derecha, a la izquierda, y estaba rodeada, estaba sitiada. Cuando llegué a la puerta, un personaje le dijo, ¿cuánto te tengo que pagar para que la dejes libre? Y él le dijo, toma, ya no te pertenece, ella es libre. Fue un sueño. Desde ese día, Señor, me di cuenta, wow, o sea, de verdad cuánto tiempo estuve atada y tú me diste la libertad. Solo cuando empezamos a creer y a interiorizar su palabra en nosotros. Y desde ese día les prometí al Señor, guardarme en santidad, en pureza, hacer su voluntad, meterme más con Él. Y todos los días le pido al Señor, al Espíritu Santo, ayúdame a guardarme para ti, a vivir para ti, a vivir en el Espíritu. Y pude entender que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Que es Cristo quien gobierna mi vida, que es el Espíritu Santo quien toma control de mis emociones, de mi cuerpo, mi mente, en mi corazón. Amén. Entonces Cristo nos arrebata de las manos del enemigo, nos saca de ese hueco en el que nos encontramos. Obviamente van a existir tentaciones. Podemos tener nuestros amigos, podemos tener nuestro noviazgo, nuestra pareja, pero lo importante es evitar las tentaciones que se puedan presentar. Amén. Guardarnos en santidad. Tampoco es que vamos a estar pues renegados de la sociedad, sino que donde estemos manifestemos la obra de Dios en nosotros. Que seamos luz y que seamos sal. Que se conviertan ellos a ti, mas no tú a ellos. En donde estés, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en la empresa, ¿sí? Que se conviertan ellos a ti, pero no similarnos nosotros a ellos, ¿sí? Porque entonces no estamos haciendo valer el sacrificio de Cristo en la cruz, tal y que acabamos de ver, ¿sí? Que Dios lo hizo y fue algo muy valioso para que nosotros pues obviamente no disfrutemos la sangre de Cristo, ¿amén? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, su sangre nos limpia y nos purifica. Dice que morimos al pecado y resucitamos a vida, ¿sí? Ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Él murió por todos los pecadores. No importa lo que hayamos hecho, no importa qué hayamos cometido en el pasado. Dice que cuando llegas a Cristo, nueva criatura eres. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que tú hayas hecho antes de Cristo, eso ya no cuenta. Dice que toda acta de decreto Él la clavó en la cruz, ¿sí? Y su sangre dice que la borró. Y todos los pecados son echados al fondo del mar. Ya no existen. Entonces no dejemos que el enemigo nos empiece a acusar con culpa, remordimiento, culpa de cosas que hicimos en el pasado. Ya eso pasó. Ya no se acuerda porque más. ya si Jesús no se acuerda, porque tú te vas a acordar. El enemigo viene y trae eso a tu mente para impedirte que tú avances en el ministerio. Porque tú te sientes impuro, te sientes inmuno. No, si ya su sangre me limpió, ya Dios me puede usar. Y estoy en el proceso de santificarme. Si está ese arrepentimiento genuino en mí. Amén. Entonces, sí se puede guardar en santidad, se lo digo por experiencia, sí se puede. Y si Jesús está en nosotros, sí se puede. Porque Él no solamente murió por nosotros y resucitó, también nos dio herramientas para poder vencer las tentaciones
y vencer la concupiscencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a colocar nuestra mano en el corazón y vamos a levantar la otra en el nombre de Jesús. Cerramos nuestros ojos. Vamos a declarar en esta hora, colocar la manita en el corazón. Vamos a declarar en el nombre de Jesús: Señor, ya no vivo yo según la carne, porque Cristo pagó por mí y su sangre me limpia de todo pecado. Y su poder se perfecciona en mi debilidad. Ahora vivo según el Espíritu, para agradar a mi Dios. Amén. Tenemos que ser posesivos con eso. Es mi Dios. ¿No? Creernos que Él es mi Dios, yo soy de Él y Él es mío. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres de Dios, varones de Dios que se guardaron, que se mantuvieron en su decisión, confiados para agradar a Dios. Está el ejemplo de Daniel, José, Pablo, Juan el Bautista, incluso Jesús. Inevitablemente no hablar de él, porque fue el mayor ejemplo de santidad. Fue un hombre que vino hacia la tierra, Dios, fue 100% Dios y 100% hombre. Y siendo 100% hombre no se halló pecado en él. Y no porque fuera 100% Dios, porque él vino en nuestra condición como hombre. También sufrió tentaciones y fue tentado en todo. Pero ¿por qué se pudo mantener en santidad? Porque vivía en el Espíritu. ¿Cierto? Él no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo estuvo con él. Y todas las señales, los milagros que él hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo. Y si él pudo, nosotros también podemos, porque tenemos aún más respaldo. Amén. Santidad dice que viene del hebreo kadosh, que significa puro, separado, consagrado para algo o alguien, hablando de utensilios o de personas. Amén. Significa no estar contaminado, sin mancha y sin arruga. Nuestra santidad está estrechamente relacionada con Dios. Dice que limpieza y pureza. Dice que si Él es santo, nosotros también somos santos. Levítico 27 y 26 la pueden anotar. Yo soy santo, Levítico 27 y 26. 7 y versículo 26. Dice: sed santos porque yo soy santo. Y fueron creados para ser santos. Amén. Hebreos 12, 14 también nos dice que la santidad es la cualidad absoluta de Dios. Él es santo, 3 veces santo. ¿Cómo lo llaman los serafines? Santo, santo, santo. 3 veces santo eres tú, Señor. Y santificarse significa purificarse, separarse de toda contaminación. Separarnos de la contaminación del mundo, las tentaciones, y todo lo que esto incluye. Ahora vamos a ver 3 punticos que se dividen cada uno en 20. ¿A qué sepa? Primero, la importancia de no dejarme contaminar. ¿Por qué no debo yo dejarme contaminar? ¿Cuál es la importancia? Primero, porque yo soy de Él. Yo fui creada por Él y para Él. Vamos a leer, en el Salmo 139 nos dice que Él nos creó con sus manos. ¿Sí? Él nos creó en el vientre de sus manos, nos hizo, nos formó. Fuimos creados por Él, no existimos por casualidad. Porque mi mamá y mi papá se conocieron en una noche loca y algo pasó. No, nada existe por casualidad. Dios de antemano anticipó nuestro nacimiento. Amén. Génesis 1:26 nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y Él nos creó para gobernar, no para que las cosas nos gobiernen, no para que el alcohol me gobierne, no para que la inmoralidad sexual me gobierne, no para que la mentira me gobierne, no para que los malos hábitos me gobiernen. Yo fui creada para gobernar. Cuando yo me lo creo, yo manifiesto gobierno en mi vida, dominio propio a través del Espíritu Santo y no me dejo contaminar, porque entiendo que yo le pertenezco a Dios. Y si soy de Él, hago las cosas que a Él le agradan. Amén.
En Juan 17, versículo 16. No son del mundo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Amén. No pertenecemos a este mundo, fuimos criados para Él. Estamos en este mundo como peregrinos. Estamos aquí de una forma transitoria. Nuestro gobierno es del reino de los cielos. Por tanto, tenemos que guardarnos para esa venida futura. Amén. No pertenecemos aquí, por tanto, no debemos hacer lo que el mundo hace, ¿sí? Sino lo que se hace en el reino de los cielos. Amén. Como le pertenecemos a Él, Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la libertad, Él nos ha sanado, Él nos ha dado salvación. Si nos ha dado todo eso y solo por amor, ahí veíamos cómo Él se sostuvo, no desmayó, aún cuando caía y le daban esos látigos, dice que cayó, pero volvía y se levantaba. Y la gente quedaba mirada, ¿cómo se puede levantar después de semejante golpe para que le sigan pegando? Y se sostuvo ahí, fue por amor, por cada uno de nosotros. Porque él pudo negar, no, ya 5 látigos, no. Aguantó los 39, fueron. 39 látigos, por amor a nosotros. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Sí? Si él lo ha entregado todo por nosotros, dice que no escatimó nada, todo. Se humilló hasta lo sumo. Ahora, ¿cómo nosotros no imitarlo y cómo no ser como él? Si él nos ha dado todo. Entonces en eso debemos reflexionar. Amén. Vemos en Daniel capítulo 1, si nosotros leemos el libro de Daniel, Daniel fue amado por Dios. Dios lo llamaba mi amado Daniel. Imagínate esa expresión. ¿Ah? Que Dios me diga mi amado Ponchi, mi amado Rafael, mi amado Jorge, mi amado Daniel, ¿ah? Mi amada Giselle. ¿Por qué? Porque Daniel a su edad es un siervo de la Biblia que yo admiro mucho, porque a su corta edad, dice que era adolescente, no se dejó contaminar y se propuso en su corazón no dejarse contaminar. No fueron de boca hacia afuera, fue de su corazón. Siendo tan joven, no se dejó deslumbrar por el palacio del rey a donde llegó, por la comida del rey, por esos manjares. Prefirió comer vegetales. Ya, sí, señora. ¿Y qué recompensa tuvo? Porque Daniel sabía cuál era su posición, quién era él en Dios. Él sabía a quién le pertenecía. Y se sujetaba a las normas terrenales, porque también debemos sujetarnos a las normas terrenales siempre y cuando éstas no vayan por encima de mis principios hacia Dios. ¿Sí? Y así lo hizo Daniel, porque amaba a Dios y él hacía lo que a su Dios le gustaba y le agradaba. Amén. El segundo punto es porque hay una eternidad. Por eso debo guardarme en santidad. Porque hay una eternidad, hay una salvación. No hay términos medios, cielo o infierno. No hay términos medios, hay una eternidad que existe. No nacimos solo para crecer, reproducirnos y morirnos, no. Existe un propósito específico y hay una vida después de la muerte. Entonces, ¿qué le queremos? ¿Vida eterna o muerte eterna? Amén. Solamente hay 2 caminos. Dice en Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio 38. Lo encontré. Deuteronomio 38. Dice que él ha puesto delante de nosotros camino de vida, camino de muerte, camino de bendición, camino de maldición. ¿Cuál decidimos escoger? Amén. ¿Quién lo tiene? 38, Deuteronomio 38. Porque hay una eternidad en el cielo o en el infierno. ¿Quién tiene el texto? No, ¿y quién tiene Biblia pues? A ver, Daniel, hágame el favor. Deuteronomio 38. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 38. Ah, no, 30, 19. 30 y 19. Sí, 30, 19. A los cielos y a la tierra Ese. a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. A los cielos y la tierra he puesto por testigo de que hemos escuchado estas cosas y Dios nos ha advertido. ¿Qué queremos? ¿La vida o la muerte? Nos acordamos del ejemplo de la montaña rusa, ¿cierto? La montaña rusa donde tenemos todas las garantías y en la otra donde no tenemos nada. Es muy fácil decir sí, obviamente yo voy a coger la que tiene todas las garantías, pero el camino sabemos que no es fácil y el enemigo puede colocarnos travesuras, puede colocarnos tentaciones para desviarnos de eso. Tenemos que entonces obviamente alimentarnos de él para mantenernos en el camino de la vida. Cuando hablamos de que no existe término medio, que hay una salvación que hay que cuidar, en Apocalipsis 4, dice, Apocalipsis 3:15, dice que eres caliente o eres frío o eres tibio. Hay una salvación que hay que cuidar. Obviamente la salvación se pierde si no nos guardamos en santidad. Si no nos mantenemos en esa santidad, yo no soy santo, simplemente salvo. ¿Sí? Salvo siempre es salvo, ¿cierto? Hay una salvación que hay que cuidar. Si yo no me mantengo, me dejo contaminar, nada. Entonces no hay término medio. ¿Qué dice? Que le causa abominación. ¿Qué dice? Que los vomita. Los vomitará de su boca. Aquellos que no se mantienen en santidad, que son tibios, que son fríos. Amén. Entonces, ¿qué es abominación? La abominación quiere decir que le genera náuseas, que le genera rechazo, que le causa repugnancia, ¿cierto? Eso es abominación. Que le genera, y hay dos formas de rechazo. Ya sea un rechazo por temor o un rechazo por asco. Cuando nosotros tenemos el rechazo hacia el pecado por temor, más bien me voy a enfocar en él. No lo hago porque por miedo. No lo voy a hacer, pero me estoy enfocando en eso y estoy pensando en eso, que no lo voy a hacer porque por miedo, porque Dios me castiga por esto, por lo otro. No. Al contrario, que cuando eso te genera acto, cuando tú ves a un animalito, una cucaracha, ¿cierto? A una rana que le genere repugnancia, ¿cierto? Se genera una rana en el asco. baño. Una rana en el baño. Cuando eso te da asco, tú te alejas. No lo hago porque me genera repugnancia, me da de todo, me pone, ¿sí? Es más fácil dejarlo, no estás enfocando tu mirada en él porque te dan asco. Lo rechazas inmediatamente. Y el tercer punto es porque es un mandato. ¿Por qué debo guardar mi santidad? Porque es un mandato. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4, que quien no lo tiene me puede hacer el favor. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Que te apartes de todo. En otra versión dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que te apartes de toda inmoralidad sexual. Amén. Entonces es un mandato de Dios a que nos mantengamos en santidad y que seamos santos. Efesios 1:4. En Efesios 1:4 también vemos que Dios nos ordena guardarnos en santidad. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación, antes de que el mundo fuera creado. Él nos escogió para ser santos y gozar de toda bendición. Amén. Para ser sin mancha delante de Él. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestra área física, cómo me visto, cómo actúo, cómo hablo, ¿sí? En mi trabajo, en mi área emocional, en mi área espiritual, en mi área intelectual, mirar qué libros leo, de qué me estoy alimentando, porque no todo debemos leer. ¿Sí? Cuando veo televisión, qué programas estoy escogiendo para ver, ¿sí? O me quedo viendo de pronto esas escenas un poquito candentes, ¿cierto? Pesaditas o pasaditas, exacto. Entonces,
tenemos que analizar qué estamos viendo, qué, la música, exactamente, qué están escuchando nuestros oídos, qué están viendo nuestros ojos, con quién nos estamos relacionando, qué clase de amigos tenemos, porque todo eso puede ser piedra de tropiezo para yo guardarme en santidad. Y si Dios me ha creado para yo ser santa en toda nuestra manera de vivir, amén, en cuanto a los libros que leo y todo eso. Entonces ya sabemos que Dios nos creó para ser santos, que es un mandato de Él, que somos de Él y porque no debo dejarme contaminar. Ahora, ¿cómo obtengo yo la santidad y cómo me mantengo en la santidad? ¿Cómo me guardo en santidad? ¿Qué herramientas Dios me ha dado para yo guardarme en santidad? Primero, alimentándome de la palabra. Eso es lo primero. Si nosotros tenemos una Biblia y nosotros la leemos, dice que ella ahí, dice que su palabra, en Juan 17:17, su palabra nos santifica. ¿Por qué su palabra nos santifica? Porque ahí encontramos todo lo que nosotros debemos saber. Dice que la palabra da testimonio de Jesús. Su palabra da testimonio de Jesús y el Padre. De todo lo que nosotros, cómo debemos nosotros guardarnos en santidad. Nos muestra el camino. ¿Qué camino debo seguir? Derecha, izquierda, cuál, hacia dónde debo ir, qué hacer, qué decir, qué no decir. Tenemos en Proverbios muchos ejemplos de maneras como nosotros guardarnos en santidad, ¿cierto? ¿Qué nos dice? No te entrometas con el iracundo, ¿sí? No participes de conversaciones que no, conversaciones ambiguas, que no edifiquen, ¿cierto? Esto hablamos ahorita. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Exactamente. Entonces, si nosotros solamente leemos los proverbios, ahora si leemos los evangelios, si leemos las epístolas, tenemos muchos ejemplos y muchas herramientas de alimentarnos de la palabra, de cómo guardarnos en santidad. El Salmo 119 también nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué va a alumbrar mi camino? La palabra de Dios. Si yo me alimento de ella, el Espíritu Santo me la va a estar recordando constantemente qué debo hacer, qué no hacer, porque Él va a alumbrar mi camino. Por ahí no cojas, mira que por aquí, ¿sí? Vete a la derecha, no tomes esa decisión, no te mezcles con deja a este amigo que no te hace bien, ¿sí? Todo eso nos lo va a ir dando el Espíritu Santo, pero cuando nosotros nos empezamos a conocer. ¿Cómo conozco yo a Dios? A través de la palabra, ¿sí? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere para mí? A través de la palabra. Si yo no me acerco a Él, si yo no pronto me acerco, allí sé yo quiero conocerla, pero si yo no me acerco a ella, pues yo nunca la voy a poder conocer, jamás, ¿cierto? Tiene que establecerse un diálogo entre nosotras. De esa forma con Dios, tengo que establecer un diálogo con Dios día a día para yo empezar a conocerlo más y más y saber qué son sus planes, sus sueños para mí, y cuál es el camino que Él quiere que yo tome y así guardar mi santidad. Amén. Pero si no lo conozco, si yo no leo las escrituras, jamás lo voy a conocer. O sea, eso no va a entrar así por fusión, que yo veo, ¿sí? Que yo me coloco la Biblia aquí al lado y todo fluye, no. Por homos y nada. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a la santidad? Que debo buscar tu rostro y vivir en el Espíritu. Entonces, primero alimentarme de la palabra. Cuando empiezo a alimentar de la palabra, empiezo a buscar su rostro y vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo así? ¿Qué significa? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Como la voluntad de Dios. Amén. Exacto. Vivir en el Espíritu quiere decir que yo me dejo gobernar por el Espíritu. Ya no me dejo gobernar por la carne, sino que es el Espíritu quien me gobierna. Amén. Gobierna mis emociones, gobierna mis sentimientos. Si busco su rostro cada día, más en intimidad, en el devocional. ¿Cómo hago yo, por ejemplo? Hago mi devocional todos los días y hacerlo día a día. Todos los días me propongo, en cualquier falencia que de pronto yo tenga, yo sé cuáles son mis falencias, día a día. Señor, en este día yo quiero vencer en esto porque necesito que tú me ayudes, Espíritu Santo, ¿sí? En oración, buscando su rostro cada día, adorándolo, amén. Es vivir en el Espíritu y dejando que el Espíritu Santo empiece a gobernar esa área que de pronto yo sé que soy débil y así en ese proceso ir santificándome, amén. Y en ese devocional
escribir todas las palabras que Dios me dice. Amén. Y así aprendo a escuchar su voz. Es en el secreto, en la intimidad, cuando nosotros vamos a aprender a escuchar su voz, a escuchar sus promesas, a escuchar este rema que Él tiene para nosotros, porque Él todos los días nos habla, ¿sí? Jesús es un ejemplo vivo de lo que es vivir en el Espíritu. Dice que Él caminaba en el Espíritu, ¿sí? Él no empezó su ministerio hasta que el Espíritu Santo estuvo con Él. Y todas las cosas que Él hacía era a través del Espíritu Santo. Él sabía qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Qué decir y qué no decir y a quién dirigirse. ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros a veces metemos la pata? ¿Cierto? O decimos cosas que no debemos decir. Porque de pronto no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Él nos santifica. Cuando empiezas a vivir en el Espíritu, todas esas cosas empiezan a ser gobernadas por Él y Él te va santificando. Entonces todas esas debilidades, todas esas basuritas que hay por ahí, empiezan a limpiarse y empezamos a santificarnos en el nombre de Dios. Dice que Él nos santifica, eso lo vemos en Romanos 15:16 y 1 Corintios 6:11. Pero pueden apuntar ahí. Entonces, cuando empezamos a hacer la obra del Espíritu, cuando nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo de Dios, vamos a inclinarnos a hacer las cosas del Padre, porque el Espíritu Santo nos inclina a obedecer, nos inclina a hacer su voluntad. Pero Juan, 1 Corintios 6:11 y Romanos 15:16. Nos inclina a parecernos más a Él, a ser como Cristo, así como Cristo vivió, se mantuvo en santidad y no pecó. Amén. A vivir en santidad. Pero si nos dejamos gobernar por las cosas de la carne, nos vamos a inclinar más que al pecado. Nos vamos a inclinar más hacia el otro lado. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? Amén. El otro punto que nos ayuda a obtener y a mantenernos en santidad es la fe. Es indispensable. Si tú no crees que puedes ser santo, o sea, si tú no crees en el sacrificio de Cristo, o sea, estamos perdiendo el tiempo, literalmente. O sea, si no creemos que Jesucristo murió por mí y me dio salvación, que Él me purifica, que limpia mis pecados, constantemente está esa culpa a mí y ese remordimiento que yo no puedo, que yo no soy nadie, que ese complejo de inferioridad, o sea, jamás vamos a poder ser usados por Él y vamos a obtener la santidad. Debo creérmela, debo creerme la historia, así, aceptar a Cristo. Si yo acepto a Cristo, debo creerme que Él está en mí, que su espíritu y su poder se perfecciona. Y así voy a poder vencer. Amén. Si Él me dice que yo soy santa, digo que soy santa y estoy en el proceso de santidad. Que su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando se presente la debilidad, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando me llegan, por ejemplo, a mí esos pensamientos, ¿sí? O esos dardos que el enemigo tira, yo no. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que tú no tienes nada que hacer aquí. Te vas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué? Entonces es creer en Jesús. Creerle a Él. Creerle a sus promesas. Él nos ha dado muchas promesas. Pero debemos creerle a Él, a su palabra. No solamente creer en Dios, sino creer a su palabra y hacerla viva. El otro punto es proponiéndolo en mi corazón. Lo que hablábamos ahorita. En Isaías nos dice la palabra de Dios que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve yo congregarme y estar yendo a la iglesia, manifestando adoración y alabanza y levanto mis brazos, pero mi corazón está en otro lado. Está, no sé en qué lugar, no sé con qué amigo, no sé con qué amiga, ¿cierto? O en el trabajo. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Yo debo proponerlo en mi corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y eso por eso fue que él se mantuvo en esa decisión. Él no lo hizo solo de labios hacia afuera, de su corazón interiormente. Cuando mi corazón se inclina al corazón del Padre, el del Espíritu Santo, se me es fácil vencer. Yo me propongo en mi corazón, lo decido y puedo decirle no a la tentación. Amén. Y huir de ella, proponiéndolo en mi corazón, no dejarme vencer. En Romanos capítulo 6, 19 y 22 también vemos que para guardarnos en santidad debemos ofrecer nuestro cuerpo a Dios. Mi cuerpo debo ofrecérselo a Dios como sacrificio vivo y agradable,
santo hacia Él. Yo no puedo, ¿sí? Sí, señor. No me acuerdo por debajo. Y en 1 Corintios 6:19 nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Si yo soy templo del Espíritu Santo, yo debo hacer lo que el Espíritu Santo le agrada y lo que Él quiere hacer en mi vida. Amén. ¿Mm? Pero si soy templo de otra cosa, ¿ah? Entonces somos templo de que del Espíritu Santo, hacer las cosas del Espíritu. Amén. Tenemos que tener nuevo nacimiento. Efesios 4:24, vamos a buscarlo. Efesios 4:24, este es el otro punto para obtener la santidad, es tener nuevo nacimiento en Cristo Jesús. 4:24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Dejar el viejo hombre. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, dice que yo me pongo un nuevo vestido. Él me reviste, Él me restaura, amén, me devuelve la dignidad que un día el enemigo me quitó. Dice que Él restituye todo lo que la oruga exaltó y revoltón se llevó. Él lo restituye. Entonces Él me devuelve la dignidad, me pone un nuevo vestido de santidad, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces debo tener un nuevo nacimiento. No puedo pretender llevar tantos años en la iglesia y pretender ser el mismo. O sea, entonces, ¿dónde está el nacimiento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ocupando una silla? No, nada. Entonces, no puedo pretender estar tanto tiempo en una iglesia y seguir siendo el mismo. Seguir siendo el mismo gobernado por el viejo hombre. ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Ah? Revestirme de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, que es el Espíritu. Amén. En Gálatas capítulo 5:16 nos muestra cuál es la nueva naturaleza. La nueva naturaleza guiada por el fruto del Espíritu. Amén. Debo ser ejemplo de amor, ejemplo de paz, ejemplo de benignidad, de gozo, de mansedumbre, ¿cierto? Si yo por cualquier cosa estoy perdiendo el gozo, si yo por cualquier cosa estoy perdiendo la paz, ¿sí? Por cualquier cosa que me suceda, tenemos la nueva naturaleza de Cristo, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Si cualquier cosita yo soy impulsiva y respondo, entonces, ¿cómo nos estamos gobernando para tener la santidad? Dándole a Dios el primer lugar en mi vida. Cuando yo le doy el primer lugar de Dios a mi vida, cuando yo coloco a Dios como primer lugar en mi corazón, se me hace mucho más fácil obtener la santidad y ser santo en Él. Dice que no debo ceder a las cosas de este mundo. Primera de Juan 2:15. Debo colocar a Dios y amar a Dios por encima de todo, dentro de mis prioridades. Primero, Dios. Segundo, la familia. Pero ante todo, primero Dios. En todo. Amén. Primera de Juan 2:15. Y en Santiago 4:4, Dios nos dice que, ¿cómo nos dice Dios en Santiago 4:4? Aquel que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Exactamente. ¿De qué lado estamos? ¿Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios? Ese es un término bastante fuerte, ¿cierto? Y hay un engaño dentro del cristianismo que dice la gente, no, si yo no soy fanática. Exactamente. El cuento que no soy fanática o no soy fanático, se hace lo que le dé la gana. Exacto, una cosa es ser fanático religioso y otra cosa es vivir en santidad. Entonces Dios le llama adúlteros a aquellos que aman este mundo. ¿Qué es adulterio? Es ser una persona infiel, ¿cierto? Imagínense cómo lo llama Dios. Enemigo, adúltero. Lo llama idólatra. Cuando tú no adoras a Dios, cuando tú no estás del lado de Dios, estás adorando cualquier otra cosa. Si no adoras a Dios, estás adorando otra cosa. Amén. Entonces, tenemos que leer la Biblia. Bueno. Si a veces por el trabajo ya dejamos de leer, porque estoy trabajando, ya no puedo ir a la iglesia, porque estoy trabajando, ya no puedo orar, estamos colocando en primer lugar al trabajo. El otro punto es congregándome.
no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. No dejándonos de congregar. Cuando uno se deja de congregar, la fe se apaga, se enfría espiritualmente, no hay crecimiento espiritual. La Biblia dice que tenemos que vivir juntos y unánimes, apoyándonos los unos a los otros. Mejores dos que uno. Yo no puedo alimentarme espiritualmente solo en la casa con el televisor, porque Dios nos ha mandado a ser apoyo. Sí, escuchando enlaces nomás. Dios nos ha mandado a ser apoyo los unos a los otros. Amén. Entonces no debemos dejar de congregarnos. El otro punto es huir de la tentación. ¿Qué hizo José? ¿Se quedó ahí? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo, ¿qué será? ¿Ah? Él no se quedó ahí pues a pensar. Él se fue de una. Huir de la tentación. Cualquier cosa que de pronto nos proponga, cualquier tentación que nos invite, porque invitaciones llegan. Yo soy la que decido si la acepto o no la acepto. ¿A qué lugar? ¿Con quién? ¿Sí? Entonces es huir de la tentación. No pretender huir cuando ya yo estoy ahí, porque la carne es carne, sino antes de. La carne es de. ¿Amén? Pero fortaleza tenemos en Cristo Jesús para huir de ella, ¿cierto? Recompensas de vivir en santidad. Cuando yo vivo en santidad y me dejo guiar por el Espíritu de Dios y vivo en el Espíritu, dice que Dios nos da un espíritu superior. La recompensa que obtuvo Daniel cuando no se dejó contaminar, dice que Daniel tenía un espíritu superior al de los otros jóvenes, ¿cierto? Y Dios le dio más sabiduría, ¿sí? Mayor entendimiento que a los otros. Amén. La otra recompensa que tenemos para vivir en santidad es la salvación, que es la más importante. Cuando nos guardamos en santidad, vamos a ser salvos y vamos a poder ver a Dios. Vamos a poder ser usados por Dios. Si yo no vivo en santidad, Dios me puede usar en ocasiones. Yo puedo ponerme aquí a predicar y de pronto no estar muy bien con el Señor. Y Dios, por misericordia al pueblo, puede usarme. Pero eso no siempre va a ser así. Amén. Pero por misericordia al pueblo, no por misericordia a mí. Pero no puede ser, porque en cualquier momento podemos quedar avergonzados. Yo tengo que vivir en santidad y tener la autoridad para ponerme al servicio de Dios, ¿cierto? Porque Él no puede echar vino nuevo en odres viejos. Tenemos que estar bien formaditos, dejarnos moldear por el alfarero. Vamos a ser bendecidos y seremos bienaventurados. Cuando tú vives en santidad, o sea, eso es un deleite. Al principio uno se tiene que obligar, sí, pero ya después llega el deleite y ya tú te sientes gozoso, eres feliz, estás en paz, puedes tener persecuciones, puedes tener aflicciones, pero nada de eso te roba la paz y te roba el gozo, porque tú sabes que Dios está al control. Tú sabes que Dios tiene control, el gobierno de tu vida. Porque tú vives para Él. Daniel no se perturbó porque le iban a echar el pozo del león. Jesús no se perturbó porque le contestaban o le hacían nada. Él tenía su confianza puesta en Dios. Y como él tenía la autoridad, él lo podía hacer. Amén. Una cosa que quería comentarle, cuando tú vives en santidad, eres dotado por un espíritu superior, ¿cierto? Jesucristo nos da ese ejemplo. Él con la sola palabra, con su sola presencia, los espíritus se incomodaban. Él no se ponía a hacer, porque él vivía en santidad y tenía la autoridad. Amén. Y con su sola presencia que hizo cuando llegó con el endemoniado ganadero, ¿cierto? Ajá. Jesús ni siquiera lo nombró. Él mismo le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Apenas Jesús pisó. Cuando tú vives en santidad, los demás se incomodan. Los demás se incomodan. Entonces ya obviamente ya no te van a invitar. Cuando yo estaba en la universidad ya estaba open de pasado, abierta el parche. Ya ni me invitaban. Sí, porque sabían que yo no las aceptaba. Pues no, que vamos a la discoteca, que vamos a jugar, que dominó, que vamos a... ¿Sí? Ya yo sabía que yo no les aceptaba. Entonces ellos andaban en su cuento. ¿En qué sitio lo juegas? Pero obviamente no eran sitios así.
Exactamente. La cervecita. La cervecita y después de eso que viene. Es correcto. Entonces, dice, cuando tú tienes la presencia de Dios, todo se va a incomodar. Jesús ni siquiera le dijo nada. Solamente Jesús con pisar, ellos ya estaban inquietos. Amén. Entonces, ¿cuánto deseamos ser como Jesús? Amén. Vamos a comenzar a colocarnos en pie y cuántos desean hacer un pacto de santidad con Cristo. Amén. ¿Están decididos a hacer un pacto de santidad con Dios? De corazón, que no sea de labios hacia afuera, porque tenemos que proponérnoslos en nuestro corazón, tomar la decisión de acá. Amén. Vamos a hacer un pacto de santidad. Bueno, Señor, vamos entonces a orar. Padre eterno Dios, te alabamos y te glorificamos, oh precioso Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu respaldo, precioso Rey. Bendito sea tu nombre, oh Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que traigas tu redarguir, precioso Rey. Trae convicción en nuestros corazones, oh Dios. Te pedimos perdón por haberte fallado, oh bendito Dios. Pero te damos gracias porque tu sangre nos ha limpiado y tú has borrado toda acta de decreto que era en contra. Y tú nos has dado libertad, oh Dios. Estamos en este proceso de santificación. Sabemos que no somos perfectos, precioso Rey. Pero estamos aquí decididos por ti, porque queremos agradarte, porque queremos obedecerte, precioso Dios. No queremos dejarnos contaminar, oh bendito Rey. Pero sabemos que esta carne es débil, oh Dios. Pero también tenemos la convicción que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, oh Dios. Enséñanos a alimentarnos más de ti, a buscarte cada día más, precioso Espíritu Santo, a vivir en tu Espíritu, Señor, para que tú gobiernes nuestras vidas, tú gobiernes cada área, precioso Rey. No nos dejes caer en tentación, no permitas que nos contaminemos, precioso Dios. Examínanos y mira si hay en nosotros camino de perversidad, oh Dios. Guíanos por tu camino, precioso Rey. Y si en algún momento ve que nos estamos desviando del camino, haz como hiciste con Jonás, oh Dios. Devuélvenos al camino, oh precioso Rey. No lo permitas, oh Dios, que nos desviemos a derecha ni izquierda, oh Santo Dios. En esta hora estamos aquí decididos por ti. Queremos hacer un pacto de santidad contigo, Dios, porque queremos agradarte solo a ti, precioso Rey, porque hemos comprendido que te pertenecemos solo a ti, Señor. Queremos agradarte solo a ti y obedecerte, oh Dios. Limpia nuestras vestiduras, oh precioso Rey. En el nombre de Jesús, oh Dios. Repitan conmigo en el nombre de Jesús. Y en esta hora, precioso Rey, renunciamos, oh Santo Dios, a toda indiferencia en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda falsa humildad en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda inmoralidad sexual en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda incredulidad en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda falta de amor en el nombre de Jesús. Precioso Rey, renunciamos a todo orgullo y toda altivez en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gloria, Señor. Renunciamos a todo eso, precioso Dios. Y si alguno no mencionamos, precioso Rey, quita toda basura que haya en nuestro corazón. Límpianos, oh Dios, que tu luz ilumine nuestro interior y haga ver, oh Dios, en cada uno de ellos, Señor, que seas tú mostrando su condición, mostrando y revelándole que son esas cosas que hay que cambiar, precioso Dios. Que tu luz ilumine cada vida, precioso Rey. Y decidimos, oh Dios, hacer este pacto, oh Dios. Y yo declaro sobre ellos, precioso Dios, aumento de fe en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro sobre sus vidas, oh precioso Dios, que tú los llevas a nuevos niveles de fe, Señor. Que tú los llevas, oh Santo Dios, a guardarse en santidad, oh Dios. Que tú les das dominio propio, precioso Rey, para guardarse a ti, Señor. Que tú, Señor, en el nombre de Jesús, que tú le das amor por las almas, oh Dios. Que ellos sientan amor por las almas, predicar tu evangelio, Santo Dios. Que no las dejen perder, precioso Rey. Pasión por ti, oh Dios. Pasión de predicar tu palabra, pasión de predicar tu evangelio en el nombre de Jesús, Señor.
En el nombre de Jesús, oh Dios, declaramos, oh Santo Dios, compromiso por tu obra, precioso Rey. En el nombre de Jesús, oh Dios, yo los cubro, Santo Dios, con tu sangre que los purifica. Y que sea tu Espíritu Santo haciendo tu obra santificadora en cada uno de ellos, precioso Rey. Y tú los guardas en santidad, oh Dios, y los libres de todo mal, oh Santo Dios. Le darás la fuerza y el dominio para huir de toda tentación. Y los acercarás más a ti con lazos de amor, oh Dios. Sedúcelos, Espíritu Santo. Seduce su corazón, oh Dios, y habla a cada una de sus vidas y atráelos a ti con lazos de amor, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias.